Hola, en este video voy a tratar de explicar de manera concisa y breve de qué nos habla el capítulo 5 del libro. Eh, bueno, el capítulo 5 nos habla más que nada de conservación de la energía y de la masa. Eh, es en este capítulo donde ya estamos empezando a ver sistemas abiertos. Un sistema abierto, un sistema termodinámico abierto, es un sistema que permite el, la libre entrada y salida tanto de energía como de masa. Eso es un sistema abierto, esa es la definición. Y bueno, el libro de termodinámica aquí dice que el principio de la conservación de la masa es no otra cosa sino la transferencia neta de masa hacia o desde un sistema durante un proceso. Es decir, que el cambio de la masa no es otra cosa sino la masa que entra menos la que sale. La masa no se puede, no se, o sea, no desaparece o aparece mágicamente, ¿no? Cada partícula de masa, cada átomo, cada molécula que entra a un sistema tiene que ir a parar a algún lado. Entonces, hablamos de una conservación de masa. Vaya, si una turbina están entrando 2 kilogramos por segundo, por esa misma turbina tienen que salir 2 kilogramos por segundo. Conservación de masa. Que de hecho esta ecuación también se puede poner en función del tiempo y sería flujo másico. Además le ponemos un puntito, le ponemos puntitos y ya está en función del tiempo y ya estamos hablando de flujos másicos. Muy bien. También nos dice que, bueno, esta ecuación está como fácil. Nos dice que el flujo másico es igual a la densidad de, del medio del que estamos hablando, si es agua o cualquier otra cosa, por la velocidad por el área. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, ¿cuáles son las unidades de la densidad? Son kilogramos por metro cúbico, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Son metros por segundo. Metros segundo. ¿Y cuáles son las unidades de un área? Metros cuadrados. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Bueno, vemos que todas las unidades de longitud, estos metros cúbicos de aquí se cancelan con estos metros cuadrados de aquí y con esto, de manera que nada más nos va a quedar que el flujo másico es igual a kilogramo por segundo, que pues tiene perfecto sentido. Y bueno, también habla de flujo volumétrico, también lo llaman gasto. El flujo volumétrico, como ya hemos visto bastante en las clases de termo, se presenta con una B chica con un punto y es como varía el volumen en función del tiempo. Entonces aquí tenemos una velocidad multiplicada por un área. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos metros por segundo por metros cuadrados, ¿qué nos queda? Metros cúbicos por segundo. Entonces estamos hablando del volumen por unidad de segundo. Por eso esas unidades, lo cual también tiene lógica. Entonces, otra cosa de la que nos habla el capítulo es de la conservación de la energía. Entonces, la energía total de un sistema, de un fluido, pues es que un fluido puede ser un sistema. Por ejemplo, si estoy hablando de un pistón o una turbina que adentro tiene vapor de agua o agua saturada, mezcla de agua, esa misma agua, ese mismo conjunto de partículas de H2O, lo puedo ver como un sistema. Entonces puedo aplicarle la primera ley de la termodinámica a cualquier sistema. Entonces, cuando se la aplicas a un flujo, un medio, como agua o como refrigerante 134A, pues necesitas hacerle su análisis porque, como ya sabemos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así dice la ley de la conservación de la energía.
Aquí usamos una teta para representar algo así, lo que vendría siendo la energía total del flujo, ¿no? De un medio, de un sistema, particularmente un sistema abierto. La energía representada aquí por teta vendría siendo igual a, pues, ¿qué cosas necesitamos considerar? La entalpía detonada por una H minúscula más la energía cinética, S, energía cinética, más energía potencial, EP, más... Ah, no, hasta ahí nos quedamos. Y bueno, pues como podemos ver todas estas, pues ya tendríamos en cuenta todas las energías, porque la entalpía es la suma del trabajo hecho por el sistema para expandirse, es decir, para eh, incrementar su volumen o disminuirlo en su defecto. Y también incluye la energía interna, es decir, la energía química del medio, la energía contenida dentro de las partículas, la energía interna se llama. Entonces, poniéndolo en unidades, aquí tenemos H, la H de entalpía, ¿no? Esta H de entalpía tiene unidades de kilojoules entre kilogramo. De hecho, todos los términos de esta ecuación están en kilojoules entre kilogramo. Si lo quisiéramos en kilojoules, simplemente multiplicamos los dos lados de la ecuación por la masa y ya quedó. Pero nosotros aprendimos ya desde física que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y aprendimos que la energía potencial es igual a masa por gravedad por la altura. ¿De acuerdo? Pero aquí ya estamos hablando de que esto tiene unidad de kilojoules entre kilogramo. Si quisiéramos estas dos unidades en kilojoules entre kilogramo, lo que necesitamos hacerlo es dividirlo entre la masa. Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo es dividir entre la masa, es decir, nada más le quitamos la M. Entonces, le vamos a poner letras minúsculas, en minúscula y en minúscula aquí también, y simplemente le quitamos la masa. Velocidad al cuadrado y ya quedó. Aquí la vamos a poner, pero sí la masa. Y le vamos a poner una Z en termodinámica. La Z la usamos para representar una altura. Se hace para no confundir con la H de la entalpía. Entonces, aquí vamos a tener que teta va a ser igual a la entalpía, de nuevo, más un medio de la velocidad al cuadrado, más la gravedad por la altura, que pues la ponemos con una Z para no confundirla con la H. Y bueno, también aquí tenemos pues como dato, que esto también lo podríamos poner en función del tiempo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener esto en unidades de kilojoules, pues para volverlo a pasar a kilojoules necesitamos multiplicar esto por la masa. Entonces sería volver a regresar a estas unidades, pero podemos escribirlo de la siguiente manera. Podemos poner aquí la M y que multiplique todo lo que esté dentro del paréntesis. H más un medio de la velocidad al cuadrado más G por Z, y así incluimos toda la energía en el sistema. Y esto lo podemos hacer tal que esto sea igual a la primera ley de la termodinámica, porque aquí me faltó agregar que la suma de todas las energías pues se tiene que conservar ya sea en forma de calor, que es una manera de suministrar energía a un sistema, o de trabajo. Por eso en la primera ley de la termodinámica tenemos que el calor menos el trabajo hecho por el sistema es igual a toda la energía en el sistema, ¿no? A la sumatoria de toda la energía que está en el sistema, entrando y saliendo del sistema. Entonces, pues esto no es la excepción, esto también va a ser igual a Q menos W,
W es work, W es trabajo. Ahora, nosotros habíamos escrito aquí hace rato que masa, y si no lo escribimos, lo escribo ahora, que el cambio en la masa no es otra cosa sino la masa que entra menos la que sale, masa que sale. Y que eso también lo podemos poner en función del tiempo. Y estamos hablando de flujos másicos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros quisiéramos obtener una ecuación de la primera ley de termodinámica, pero ahora sí que más completa, tendríamos primero masa que, que sale multiplicado por H, que es la entalpía, más un medio de la velocidad al cuadrado, más Gz, que es lo de la energía potencial, menos masa que entra por H, más un medio de la velocidad al cuadrado, más Gz. Todo eso vendría siendo igual a Q, que es el calor eh, suministrado al sistema, menos el trabajo hecho por el sistema. Y si además a eso le pongo puntos para simbolizar que lo estoy comparando con respecto al tiempo, para que tenga unidad de, por ejemplo, watt, entonces obtenemos pues aquí nuestra versión más completa de la primera ley de la termodinámica. Entonces, normalmente, o por lo menos en los problemas que hemos visto hasta ahora en clases, el flujo másico que sale y el flujo másico que entra es el mismo. Lo que cambia son los valores de la H, de la velocidad, tal vez. Hasta ahorita no hemos tenido en clase ningún problema donde involucre energía potencial, es decir, donde el sistema tenga que adquirir una altura o tenga que bajar de una altura. No hemos visto nada así hasta ahorita, tal vez más adelante. Pero, pues bueno, para tenerla completa, es importante que esté también. Pero en sí el flujo másico siempre va a ser el mismo, o usualmente es el mismo en la entrada y en la salida. Entonces esta ecuación todavía se puede simplificar aún más. Entonces, borrando un poco para hacer espacio, vamos aquí a ver que el calor suministrado a un sistema menos el trabajo hecho por un sistema con respecto al tiempo, por eso le pongo puntos, es igual a masa, a flujo másico, por eso le voy a poner aquí un punto, multiplicado por la H final, es decir, entalpía final, por eso le ponemos un 2, para decir que vaya es la entalpía en el estado 2, menos la entalpía inicial, eso para indicar que se conserva, más la parte, ahora sí viene la parte de energía cinética, que sería velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Velocidad 2 es la velocidad final, velocidad 1 es la velocidad con la que empezamos, menos, entre 2, y ahora le sumamos la parte de potencial, que sería gravedad, la aceleración de la gravedad de la Tierra, por el cambio en la altura, Z2 menos Z1, y cerramos paréntesis. Y esta ya sería la forma más completa que tenemos de la primera ley. Creo que para que se vea mejor voy a acercar un poco la compu. Entonces tenemos calor que entra en el sistema, tenemos trabajo en el sistema, trabajo hecho por el sistema, tenemos flujo másico, tenemos cambio en la entalpía, al cambio de la entalpía le sumamos el cambio en la energía cinética, B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado entre 2, y a eso
le agregamos la parte de potencial, que es lo que digo que hasta ahorita no hemos tenido ningún ejercicio que incluya este dato. Este dato hasta ahora ha sido cero, porque el cambio en la altura ha sido cero. Entonces ese término se anula. Pero esta es en sí la forma más completa que hasta ahora hemos visto de la primera ley de la termodinámica. Y bueno, y como estamos comparando con respecto al tiempo, pues todo esto tiene unidad de watt, son watts, de kilowatts de hecho. Entonces, pues en sí, de eso es lo que nos habla el libro. Al final a lo que llegamos es a una ecuación donde tanto la energía como la masa de un sistema se deben conservar. Esta ecuación grandota en sí es la mejor porque nos dice que, pues como dije hace rato, que la masa no desaparece, tiene que ir a parar a un lado, tampoco aparece mágicamente y pues la energía menos. Entonces, pues esta es la mejor versión que hemos tenido de la primera ley de la termodinámica y podemos resolver problemas con esto. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una turbina, a lo mejor a esa turbina está entrando cualquier cosa, aire tal vez. A lo mejor este aire está entrando a una velocidad inicial 1 y está saliendo con una velocidad final 2, que por ser turbina pues la velocidad 2 sería más baja que la velocidad inicial. A lo mejor tenemos una turbina muy buena, y por muy buena me refiero a muy eficiente, y por muy eficiente me refiero a que te da mucho trabajo. ¿Ok? Entonces, pues si tenemos una entalpía final, una diferencia, un cambio en la entalpía muy alto, es decir, que H2 sea mayor, mucho mayor que H1, ahí que estamos viendo, pues que es una turbina muy buena, porque en sí el trabajo se representa aquí en la entalpía. La entalpía es energía interna más trabajo. Entonces, entre mayor cambio de entalpía, pues mejor turbina tenemos, porque eso quiere decir que está haciendo mucho trabajo. Ah, tenemos masa entrando a la turbina eh, a un cierto, a una cierta tasa, por ese flujo másico, y esa cierta tasa puede ser 10 kilos por segundo. Y bueno, todo eso nos da igual a un cierto trabajo, que es el trabajo producido por la turbina, y un calor. Ese calor a lo mejor podría ser el calor que está disipando la turbina en el ambiente, energía que la turbina está perdiendo porque la turbina se calienta y parte de ese calor, parte de esa energía se pierde en los alrededores, se pierde en, en el aire. Entonces, con esta fórmula nosotros podríamos analizar cualquier cosa, una turbina, un compresor, una válvula, un sistema de aire acondicionado, o bueno, más bien partes de un sistema acondicionado, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un capítulo importante que hay que saber dominar.